Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Jorge Villamizar y en esta oportunidad vamos a hablar sobre una de las capacitaciones también importantes que debe tener el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Vamos a hablar sobre las inspecciones de seguridad. ¿Cuáles son las inspecciones de seguridad? ¿Cuáles son las competencias que debemos tener los integrantes del Comité Paritario? Y todo el proceso para poder desarrollar una inspección de manera adecuada. ¿Listo? Entonces, yo soy proveedor de ARL Bolívar, soy consultor externo en seguridad y salud en el trabajo y vamos a llevar a cabo este proceso en el día de hoy. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a hablar acerca de las inspecciones de seguridad? Vamos a conocer cuáles son los fundamentos básicos y la metodología que se utiliza en un ejercicio de inspección. Vamos a facilitar la identificación de los factores de riesgo y seguir las medidas de prevención y obtener unas inspecciones efectivas por parte del COPAS a través de unos tips los cuales les voy a dar el día de hoy para que haya una mayor efectividad. ¿Listo? Antes de empezar, vamos a definir cuál es el propósito de una inspección de seguridad. Primero, identificar los problemas potenciales o posteriores al diseño de productos, equipos, procesos y tareas de trabajo, ya sean críticas o tareas de trabajo, las cuales han provocado mayor índice de accidentalidad. Identificar las deficiencias de los equipos de protección personal, de elementos de equipos contra alturas y todos los elementos que están dentro del sistema de gestión. El principal propósito acá será detectar actos inseguros y, por supuesto, percibir el efecto que producen los cambios. No hay nada más gratificante que el cambio. El cambio, aquella gestión que nosotros vemos a través de nuestra vista que se ha hecho una acción de mejora. Por ejemplo, las escaleras. Hablábamos en otro video sobre que el peligro puede ser unas escaleras. Al yo gestionar una inspección correcta a las escaleras, puedo determinar y hacer un cambio en la instalación de una cinta antideslizante, de una baranda y las demás personas van a percibir ese cambio. Por eso el cambio es positivo. ¿Cuáles son los conceptos? ¿Qué es una inspección? Entonces, la inspección es una técnica sistemática de observación. Acabamos nosotros a fortalecer la competencia de observadores, de investigadores. En cuanto verificamos puestos y áreas críticas en donde nos permite identificar actos o condiciones de riesgo, actos inseguros o condiciones inseguras, que son las dos variables que me generan los accidentes con el fin de establecer medidas de control que reduzcan o eliminen los riesgos presentes. Por medio de la inspección visual, detecto actos inseguros, condiciones inseguras y los mitigo para evitar que sucedan accidentes. Ese es el fin de una inspección. Vamos a ver este video donde vamos a aclarar muy rápidamente por medio de un personaje muy conocido y muy famoso que se llama Napo y vamos a averiguar cuáles son esos actos inseguros, condiciones inseguras que se cometen en algunas empresas.
Bueno, entonces a través de este video pudimos observar algunas condiciones inseguras y algunos actos inseguros que son presentes en el lugar de trabajo y que por medio de la inspección, como lo hacía el supervisor de NAPO, pudieron hacer algunas intervenciones para mitigar el riesgo en el caso del elizaje de los bultos, ¿cierto? Entonces, por medio de esa visita de inspección, yo puedo hacer cambios, puedo hacer algunos cambios y gestionar todas las acciones enfocadas a disminuir los riesgos. ¿Para qué se hacen las visitas de inspección? Ya sabemos, para identificar actos o condiciones peligrosas que puedan generar accidentes o daños. Y para identificar el efecto que producen los cambios en los procesos o los materiales. En el caso de la instalación de la torre grúa, ahí en el video pudimos darnos cuenta que hay un cambio muy significativo. ¿Para qué se hacen también las visitas de inspección? Para verificar la eficiencia de las acciones correctivas. Yo puedo implementar un cambio, pero por medio de la inspección yo observo si ese cambio fue eficaz, fue veraz. Y para optimizar el desarrollo de los procesos y procedimientos. También a través de la inspección yo puedo verificar cuando una tarea no se está llevando a cabo correctamente. Puedo optimizarla para reducir tiempos, para reducir costos, para reducir materia prima, para reducir diferentes cosas. Por eso las inspecciones son importantes que las desarrollemos al interior de las empresas. ¿Listo? Ya sabemos, debemos detectar riesgos o comportamientos. Ya nosotros sabemos qué es el acto inseguro, qué es la condición insegura, cuál es la consecuencia y cuáles son las lesiones. Estas lesiones me pueden derivar si yo no detecto a tiempo los riesgos o los comportamientos. Detectar los riesgos que me pueden generar daños en la materia, en el proceso y en las áreas de la empresa y lesiones al cuerpo. Detectar problemas de calidad y de derroche en los procesos productivos, como lo hablaba en el punto anterior. Por eso es importante el proceso de inspecciones a la hora de verificar todas estas desviaciones. También podemos identificar fallas en la capacitación, el entrenamiento de una persona, como lo veíamos en la capacitación de investigación de accidentes. Yo puedo identificar si la persona hace correctamente su labor por medio de la inspección, si requiere algún refuerzo en entrenamiento. Detectar las posibles fallas que se pueden obtener a través de los procesos y procedimientos debido a los cambios. Yo puedo inspeccionar la instalación de una nueva máquina en la planta o en un nuevo proceso si hay fallas en cuanto al procedimiento porque los trabajadores no conocen o no están entrenados para manipular esa tarea. Evaluar la forma como se está desarrollando el trabajo, también nosotros visualizamos. Un consejo cuando hacemos las inspecciones, lo mismo, no nos quedemos solamente con lo primero que observemos, lo primero que salta a la vista, ya sabemos que las fallas están en lo profundo, lo que realmente puede provocar ese daño o esa desviación, no lo vamos a colocar, no lo vamos a descubrir en esta primera parte, sino hacia lo profundo. Quedémonos siempre mirando lo profundo, lo que nos salta a la vista a la hora de hacer una inspección. ¿Cómo se clasifican las inspecciones? En dos clases, informales e inspecciones planeadas. Las informales, ¿cuáles son? Son las que no son periódicas, las rondas que hacía el supervisor de NAPO ahí en el video cuando estaba haciendo una ronda por su planta y observa a través de la vista. ¿Listo? No necesitamos de una lista de verificación, de una lista de chequeo y los responsables pueden ser cualquier persona a cualquier nivel. Por ejemplo, yo voy por la planta de producción y veo a una persona que no está utilizando su casco, yo de una vez le hago la retroalimentación motivándolo para que use su casco. Ya él mismo hizo su corrección y ya se finalizó, se cerró el tema. No requieren de un informe, sino de la retroalimentación en sitio, en ese momento. La mejor herramienta que puede tener un inspector es una cámara para retratar, para tener fotografía de la acción que estamos viendo en ese momento. ¿Listo? Y las planeadas obedecen a un programa de inspección. Ustedes dentro del COPAS deben elaborar un programa que hable o un plan de trabajo que me hable sobre las inspecciones, las investigaciones de accidentes y todas las acciones para
evitar los daños y los accidentes que ocurren en las empresas. ¿Listo? Ahí dentro de ese programa es el documento que nos habla quién va a inspeccionar, cada cuánto va a inspeccionar, qué se va a inspeccionar, qué áreas, con qué recursos voy a tener yo para inspeccionar y bajo qué formatos voy a tener yo para hacer las inspecciones, la lista de verificación. Se asigna un responsable y la conclusión corresponde a un informe. Cada vez que yo hago una inspección planeada, debo generar un informe de todos los hallazgos que obtuve con el fin de tratarlo a las partes interesadas, a los mandos medios, por lo general que son en quienes recae la mayor importancia y la mayor ejecución de la productividad en las empresas. Si nos damos cuenta, los mandos medios son los que mueven todo el factor de la cadena de abastecimiento dentro de la empresa. Por eso es importante que los involucremos. ¿Listo? También en las planeadas obedecen o se clasifican en dos partes. Inspecciones planeadas generales, un recorrido a toda la empresa, a toda la planta, y las inspecciones de áreas o partes críticas. ¿A qué hace referencia esto? A las inspecciones que yo hago de esas zonas donde me generan mayor índice de accidentalidad, alturas o tareas críticas o áreas críticas dentro de la empresa. Ya vamos a ver a qué hace referencia ese tema. Y ahí cumplimos con las dos clases de las inspecciones de seguridad. También se pueden hacer inspecciones de orden y limpieza, las famosas 5S, ya que las inspecciones de orden y aseo es un compromiso y una tarea de todos al interior de la organización. Y ustedes como integrantes del COPAS pueden hacer efectiva esta gestión para identificar posibles lesiones, incendios, para evitar el desperdicio de energía, para reducir, reutilizar, reciclar, mayor aprovechamiento del espacio. Si yo hago una inspección de orden y aseo un sitio donde hay almacenadas unas cajas y detecto algo que no sirve, yo lo saco de ahí y hago amplío más el espacio de la bodega. Y mejores hábitos de trabajo. Recuerden que un lugar seguro, ordenado y limpio es un lugar donde da gusto trabajar, donde los trabajadores se sienten más tranquilos, más confiables y más productivos. Por eso es importante la orden y limpieza dentro de la empresa. ¿Listo? Una recomendación. Acá Thor, en la película del martillo de Thor, nos damos cuenta que el martillo es un martillo súper perfecto, brillante, reluciente y es en perfecto estado. Él, como así lo tiene, de limpio, él nos da este consejo que siempre hay que inspeccionar todas las herramientas antes de usarlas. Es importante tener esa inspección de todas las herramientas, de todas las partes, de todos los elementos de la oficina y tenerlos en mejor estado, en óptimos. Reportar siempre, cada vez que yo hago esta inspección, a las partes interesadas o a quien corresponda para su cambio o su arreglo y evitar una condición insegura. ¿Listo? Las condiciones inseguras derivan de un comportamiento inseguro. Si yo no reporto el mantenimiento de las herramientas, me van a generar un accidente. Las inspecciones planeadas generales a toda la empresa corresponden a un recorrido sistemático identificando las anomalías que afecten el desarrollo de las operaciones. Buscar aquellas cosas que no saltan a la vista. Acordémonos del iceberg que les acabé de mostrar. Identificar y ubicar claramente cada hallazgo en el pasillo 5 del almacén o en el área de cafetería, en la cocina, debajo del asiento, en el puesto de trabajo del asistente administrativo encontramos tal condición. Si no se corrige debemos hacer esto. Esto es ser un poco claros con cada hallazgo y no dejarlo a grosso modo. Lo urgente se inspecciona en detalle, las áreas críticas, los que me han generado mayor índice de accidentalidad. Cuando nos reunimos como COPAS, identificamos las estadísticas y caracterización de la accidentalidad. ¿Con qué fin? Con el fin de priorizar e inspeccionar esa área. Si, por ejemplo, en el área de cocido o pegado de alguna empresa o de algún área crítica me han generado muchos accidentes, es porque algo está pasando con el entorno ahí y debo inspeccionarlo correctamente. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta a la hora de realizar
una inspección y de establecer el plan de trabajo y decir hacia dónde debo yo empezar a inspeccionar. Primero, mirando las estadísticas de accidentalidad, en las cuales nos dice lugares en los cuales hay mayor índice de accidentalidad, cargos en los cuales hay mayor índice de accidentes y días de la semana en los cuales hay mayor índice de accidentes. ¿Listo? No es lo mismo un martes por la mañana a un viernes por la tarde. Las condiciones varían y es ahí donde yo debo ser un poco más, ir al detalle, a la minucia para poder hacer una muy buena inspección. ¿Listo? Las inspecciones planeadas generales requieren de dedicación exclusiva a la inspección. Eso quiere decir determinar el tiempo específico para hacer una inspección, 1 hora, 2 horas, y dedicarnos de lleno a hacer solamente eso. Se utilizan las famosas listas de verificación o los checklists. Acá vemos a la supervisora que tiene un documento en el cual nos guían unas preguntas y nos hacen un recorrido. En las listas de verificación, importante que las preguntas sean cerradas, de sí o no, y que me enfoquen a que siempre sean para responder sí. ¿Listo? Por ejemplo, las escaleras están en buen estado, libres de obstáculos, con su baranda, con la cinta antirreflectiva y antideslizante, sí o no aplica. Entonces la respuesta sería sí, para que esté en un óptimo estado. Si colocamos no, en la parte de observaciones vamos a describir qué hizo falta, por qué no están en buen estado las escaleras, y de ahí establecemos el plan de acción y los puntos del informe que yo debo tomar. ¿Listo? El plan de acción sería reparar o poner cinta antideslizante a las escaleras, poner una baranda en los dos costados de la escalera. Elaborar el informe con estos aspectos detectados y las recomendaciones que les hice anteriormente, ¿de acuerdo? Para las partes críticas, vamos a inspeccionar máquinas, estructuras, áreas que tienen la probabilidad de ocasionar pérdidas y si se deterioran pueden ocasionar o se usan de manera inadecuada. Si se encuentra en uso corresponde a una parte crítica a los procesos o maquinarias que me han generado mayor índice de accidentalidad. Si algo está almacenado y no está en uso, también es un elemento crítico. Ejemplo, un tractor, un montacargas que esté mucho tiempo almacenado y no se le haga un mantenimiento. La peligrosidad depende de la frecuencia de uso, los materiales con los que están elaborados y el proceso. Es importante que tengamos en cuenta ese tema. ¿Cómo desarrollar una inspección adecuadamente? ¿Cuáles son esas especificaciones? Primero, guíese por la lista de verificación, por los checklists. Por eso debemos tomar un tiempo prudente para elaborar una muy buena guía de verificación y no saltarnos esos aspectos que están fuera de la guía de verificación. No puedo inspeccionar pasillos si estoy verificando áreas de críticas. No debo estar, digamos, inspeccionando a lo loco. Aspectos que no se detectan a primera vista. Vayan siempre a lo más profundo de la causa. Que si estamos viendo algún tipo de pasillos, no veamos por encima, sino vamos más hacia el proceso. Resalte aspectos positivos. Siempre es importante retroalimentar correctamente a los trabajadores con el fin de resaltar lo bueno y corregir lo malo de una mejor manera. Lo aspecto por mejorar. Implemente correctivos provisionales, describa el problema y clasifique el peligro. Describimos qué está pasando y lo clasificamos versus el peligro que me puede llegar a generar. ¿Listo? Para poder ofrecer un informe más completo. Reporte los materiales innecesarios y enumere las causas como actos y condiciones subestándar o inseguros. Importante mencionar qué está haciendo mal el trabajador y cuál cosa vemos en el entorno de manera inadecuada. Estima la gravedad potencial de la pérdida para establecer el tipo de acciones. ¿Qué pasa si yo no corrijo esa condición? ¿Qué me puede llegar a suceder en cuanto a dinero, costos, presupuesto y demás? Potencie alternativas de control y evalúe la probabilidad de ocurrencia. De 1 a 10, ¿qué pasaría si yo no corrijo esa acción? Me puede generar otro evento. Evalúe el grado de control y determine el costo. Es diferente cuando yo le llego a la gerencia con costos, gastos, presupuestos y qué pasa o cuánto me va a costar si yo no lo corrijo. De esa manera la seguridad se ve como una inversión y no un gasto. ¿Listo? Determine
justifique el control recomendado. Para medidas de seguimiento, siempre importante, yo entrego el informe, pero hago el seguimiento posterior, con el fin de hacer una trazabilidad correcta y que no quede solamente en el informe y ya que uno de los errores principales que cometen los diferentes COPAS en toda la gestión es no hacer un seguimiento correcto. ¿Listo? No llevar a quien corresponde ese informe. Garantiza las acciones oportunas y evalúe el progreso. Si está en estado rojo, vamos a pasarlo a naranja, amarillo y luego a verde para determinar que el verde ya es el estado óptimo. Verifique la efectividad. Puede que un control que yo implemente no sea el adecuado y me genere otros problemas posteriores, como los efectos adversos en el medicamento. Asimismo, yo debo verificar la efectividad de este control, con el fin que sea adecuado y que sea preciso para esa actividad. ¿Listo? ¿Cómo nos vamos a guiar? La guía para presentar un informe de inspecciones está en la NTC 4114. Esa guía nos dice unos conceptos, nos aclara un poco más la definición de inspecciones, de técnicas adecuadas y metodologías para hacer una correcta inspección. Y allí nos las clasifica en grado A, B y C. El grado A es lo que yo debo intervenir inmediatamente. Si no se corrige esta condición, puede ocasionar la muerte. Un ejemplo, trabajo en alturas. Si yo no corrijo inmediatamente, el trabajador se muere. El grado B son los que no causan la muerte, pero pueden causar una lesión grave si yo no lo corrijo. Tengo un plazo un poco más prudencial para poderlo corregir. Lo inmediatamente debo corregirlo. Los de clase A es de intervención inmediata. Los de clase B puede esperar a mediano plazo y los de condición C pueden ser posteriores o a largo plazo. Es diferente cuando yo encuentro una pared sucia a cuando yo encuentro un trabajador sin arnés o porque no tiene arnés o no tiene dónde anclarse. El primer, es de condición inmediata y puede esperar un tiempo mientras yo planeo cuándo voy a pintar o si yo pinto cada 6 meses mi empresa. A eso hago referencia cuando prioricemos y clasifiquemos las inspecciones de seguridad. ¿Qué debe contener el informe? Una explicación de lo que se encontró, clasificando peligros, riesgos y las causas que lo originaron. Informar hechos que se pudieron evidenciar y se pueden verificar y comprobar, no asumir. No decir, es que de pronto yo creo que pasa o no pasa. Uno debe tener certeza en que lo que no corrija se va a generar una lesión, una muerte. Remitir copia a todas las dependencias. Entonces hace referencia a las partes interesadas continuamente. ¿Listo? No a la, a una sola persona, sino a un equipo multidisciplinar. Recomendaciones a corto, mediano y largo plazo. Lo hablábamos de acuerdo a la clase A, B o C, indicando los responsables de los correctivos. Entonces, este es el tema de las inspecciones de seguridad. Esas son las medidas que nosotros debemos hacer para hacer una inspección de manera adecuada y de manera puntual y precisa, ya que estas son de las funciones que como integrantes del COPAS nosotros debemos hacer al interior de las organizaciones, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por su atención. Espero que les hayan sido claras todas las medidas y todas las recomendaciones aquí mostradas. Recordemos, debemos volvernos unos fans de la prevención, darle like, darle me gusta, a llegar a casa sano y salvos todos los días. Recuerden que ustedes hacen parte del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y nuestro deber es prevenir y evitar accidentes. Muchísimas gracias y mi nombre fue Jorge Villamizar. Hasta luego.